Uf, a ver cómo abordamos esto hoy. Preparados, porque el caso del que vamos a hablar es, sin lugar a dudas, uno de los más oscuros, macabros y perturbadores de la historia criminal de los Estados Unidos. Hablamos de Jeffrey Dahmer, el tristemente célebre monstruo de Milwaukee. Y digo uf al empezar porque la cantidad de detalles retorcidos que envuelven esta historia es simplemente abrumadora. Pues sí, Alex. Es que no estamos hablando solo de un asesino en serie típico. Es una historia complejísima que mezcla negligencia, un racismo sistémico que duele ver y una mente que se fue pudriendo poco a poco a la vista de todos. Porque, a ver, pongamos las cosas en perspectiva. Dahmer asesinó a sangre fría a 17 hombres y jóvenes entre 1978 y 1991. 17 vidas truncadas. Exacto. Y para intentar entender cómo alguien llega a ese nivel de depravación, tenemos que ir al principio. Jeffrey Lionel Dahmer nació en mayo del 60 en Milwaukee, aunque creció en Ohio. A simple vista era un niño rubio y bastante normal, pero su entorno familiar era un campo de batalla. Sus padres discutían a gritos, su madre sufría de depresión severa, y él, simplemente se fue aislando del mundo. Y ese aislamiento lo llevó a desarrollar un pasatiempo muy inquietante. Empezó a recoger animales muertos de la carretera. Los llevaba al bosque o al garaje para diseccionarlos, disolverlos en ácido o limpiar sus huesos. Lo más escalofriante es que su propio padre, que era químico, le enseñó cómo usar los químicos, pensando que era pura curiosidad científica. En el instituto, Dahmer era el típico bicho raro que fingía ataques epilépticos para llamar la atención, pero por dentro ya desarrollaba fantasías de control absoluto sobre otras personas. Llegamos al 78, un punto de no retorno. Sus padres se divorcian de forma muy amarga y lo dejan completamente solo en la casa familiar. Él acaba de graduarse. Un día, recoge a un autoestopista de 18 años llamado Stephen Hicks. Lo invita a tomar unas cervezas, y cuando Hicks dice que ya tiene que irse, Dahmer entra en un pánico irracional al pensar que lo van a abandonar. Lo golpea por la espalda con una mancuerna y luego lo estrangula. Y después hace con un ser humano lo que llevaba años practicando con animales. Desmiembra el cuerpo y entierra los restos en el patio. Lo más loco es que después de este asesinato, Dahmer logra contener sus impulsos y no vuelve a matar durante casi una década. Intenta ir a la universidad, fracasa por su alcoholismo y luego su padre lo obliga a alistarse en el ejército. Lo envían a Alemania como médico de combate, pero su problema con la bebida es tan grave que lo acaban expulsando. Regresa a Estados Unidos, vive un tiempo con su abuela en Wisconsin, y ahí es donde la bestia despierta del todo. Empieza a frecuentar bares gay de Milwaukee, buscando activamente víctimas vulnerables. Dahmer no elegía al azar Elena. Buscaba hombres jóvenes, en su inmensa mayoría afroamericanos, latinos o asiáticos. Gente marginada, porque sabía perfectamente que la policía no los buscaría. El racismo institucional y la homofobia de aquella época fueron sus mayores cómplices. Totalmente. Y la situación llega a su punto más macabro cuando se muda a los infames apartamentos Oxford, al apartamento 213. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Ahí perfeccionó su modus operandi. Atraía a los hombres ofreciéndoles dinero por posar para unas fotografías. Los drogaba con pastillas para dormir mezcladas en sus bebidas. Y cuando estaban inconscientes, los estrangulaba. Pero la muerte era solo el principio. Dahmer estaba obsesionado con crear zombies sumisos, personas sin voluntad propia. Llegó al extremo de hacer perforaciones con un taladro en los cráneos de sus víctimas vivas para inyectarles ácido o agua hirviendo en el cerebro. Quería que se quedaran con él en estado vegetativo. Y cuando morían, guardaba sus cráneos pintados, esqueletos enteros, y conservaba partes en su congelador. Sí, llegó a practicar el canibalismo repetidas veces. Y aquí viene la parte que más rabia da. En mayo del 91, un chico laosiano de 14 años, Conner Sinta-Sompong, logró escapar. Estaba fuertemente drogado, desnudo y sangrando en plena calle. Unas vecinas afroamericanas lo vieron y llamaron a la policía asustadas. Pero cuando llegaron los agentes, Dahmer apareció muy tranquilo y les dijo que el chico era su novio adulto y que habían bebido de más. Y los policías, ignorando por completo las súplicas de las vecinas, escoltaron al chico de vuelta al apartamento de Dahmer. Lo dejaron a solas con su asesino. Esa misma noche, el pobre Conner fue brutalmente asesinado. Es un fallo catastrófico e imperdonable del sistema.
Pero la suerte del monstruo por fin se acabó la noche del 22 de julio del 91, cuando atrajo a Tracy Edwards a su apartamento. Dahmer logró ponerle una esposa en la muñeca y lo amenazó con un cuchillo, pero Tracy luchó por su vida, golpeó a Dahmer y salió corriendo del apartamento. Encontró una patrulla y les contó lo que pasó. Los agentes subieron al apartamento para pedirle la llave a Dahmer, y cuando entraron, el olor a podredumbre era insoportable. Un agente abrió un cajón buscando un cuchillo y encontró decenas de fotografías Polaroid de cuerpos desmembrados. En ese instante se dan cuenta de que están en un matadero humano. Al abrir el refrigerador, encuentran una cabeza humana. Dahmer es arrestado y, sorprendentemente, no pide un abogado. Confiesa todo con una frialdad espeluznante. Detalla cada asesinato y desmembramiento. El juicio fue un circo mediático. Su defensa argumentó que estaba loco, pero el jurado determinó que estaba legalmente cuerdo. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Pero su tiempo en prisión fue corto. Apenas 3 años después, en noviembre del 94, mientras limpiaba los baños de la cárcel, otro recluso llamado Christopher Scarver lo mató a golpes con una barra de metal. Scarver declaró que Dios le había ordenado acabar con él. Un final brutal para una vida llena de brutalidad. Sí, un cierre violento. Pero, al final, es muy importante que no nos quedemos solo con la fascinación por el asesino. Debemos recordar que detrás de sus atrocidades hubo 17 personas reales, hombres con familias y sueños, borrados por la obsesión de un solo hombre y la negligencia de una sociedad entera. Uf, qué caso tan sumamente duro. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este descenso a la oscuridad.